Primero que todo, buenas tardes. Al grupo de investigación número 7, esta semana le corresponde la exposición del diseño experimental. Somos estudiantes del programa de biología marina y el grupo está correspondido por Harisa Gracie, Guerra Estefanía, Horta Juan, Parra Camila, Murillo Camilo y Pinto Gabriel. Primeramente comenzaremos a hablar un poco de la historia y así sucesivamente. Historia del diseño experimental. Como primero pues podemos hablar de Raymond Bush, que en 1949 plantea que el método experimental está influenciado por tres aspectos. El primero de ellos es el pensamiento filosófico que dominaba en el siglo XIX, tales como el pragmatismo, el sociologismo, el positivismo, el experimentalismo, la evolución de la psicología tradicional y el desarrollo del método experimental. Otro personaje importante era J.D. Way, quien era un psicólogo muy importante en esta época, el cual aplicó el pragmatismo a las ciencias sociales. Con esto pues dio origen al experimentalismo, el cual se basaba en la experiencia y la práctica, y asimismo pues influyendo de manera importante en los fenómenos educativos. Por otro lado tenemos a Claude Bernard, que pues, en 1865 expuso que la experimentación estaba dada por una serie de principios. Estos principios son cuatro. El primero de ellos explica que el científico se somete a los hechos, los cuales tiene que sacrificar la teoría por muy brillante que sea. El segundo principio de estos es que la investigación experimental se basa en el determinismo de los fenómenos que se tendrán que repartir en las mismas condiciones hasta que entre ellos se pueda establecer relaciones constantes. La tercera es la ciencia ajena a cuestiones epistemológicas, puesto que no se pueden comprender experimentalmente. Y la cuarta es la hipótesis se contrastan decisivamente con las contrapruebas. ¿Qué es el método experimental? Esta investigación de tipo experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de estas variables y su efecto en las conductas que se observan. Básicamente es que un experimento realice un cambio en una de sus variables como una variable independiente y observar su efecto en otra variable como en una dependiente. Se llevan a cabo en condiciones controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación. Estos son adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones causales o acontecimientos particulares. El objetivo principal de esta investigación es determinar con la mayor confiabilidad posible relaciones de causa-efecto. En el siguiente cuadro podremos ver de manera sintetizada las diferencias entre metodología experimental y metodología no experimental. En el primer cuadro podemos ver que se provocan o se manipulan los efectos. En la metodología no experimental los efectos ya se han producido. En la metodología experimental se modifican las variables independientes y se observan los cambios o efectos en las variables dependientes. En la metodología no experimental no se modifican, solo se seleccionan y se observan. En la metodología experimental se orienta hacia el futuro y en la metodología no experimental se orienta hacia el pasado. En la metodología experimental los grupos son aleatorios y en la metodología no experimental los Hay 6 características que distinguen al diseño, a la investigación experimental del resto, que son equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos normalmente formados al azar. Esto se hace con el motivo de que los sujetos que realicen la investigación no dañen esta con problemas iniciales a la hora de realizarla. Siempre se hace la asignación de los grupos al azar. Número 2. Comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones.
¿Qué quiere decir con esto? Que siempre van a haber en una investigación dos o más grupos para hacer comparaciones entre ellos, ya que el uso de un solo grupo genera una única condición experimental. Número 3. Manipulación directa de una variable dependiente. Como ya hemos dicho, en un experimento consiste en manipular varias variables independientes para observar su efecto en las variables dependientes. Número 4. Medición de cada variable dependiente. Deben poder asignarse valores numéricos a las variables dependientes. Si el resultado de esta investigación no puede ser ni medido ni cuantificado, difícilmente estaremos hablando de una investigación experimental. Número 5. Uso de la estadística inferencial. La estadística inferencial nos permite hacer generalizaciones a partir de las muestras de los sujetos analizadas. Y por último, diseño que permite un control máximo de variables extrañas. De esta manera nos aseguramos de que el tipo de variables no influyan en la variable dependiente, o si influyen lo hacen de modo homogéneo en todos los grupos. Fases de un experimento. Cuando hablamos de un experimento, sabemos que es una situación simulada en la que el investigador manipula conscientemente las variables. Y esto se divide en varias fases. La primera fase sería planteamiento de un problema de conocimiento. En esta, el investigador selecciona el problema a tratar, ya sea comprobar teorías, descubrir o generar conocimiento o mejorar la práctica educativa. Dicho problema siempre va a estar relacionado con la variable dependiente. Formulación de la hipótesis. La hipótesis es una respuesta conjetural al problema. De dicho modo, es la anticipación de un resultado posible en la investigación experimental. Fase 3. Realización de un diseño adecuado a la hipótesis. El diseño refleja el plan o esquema de trabajo del investigador. Es su organización formal. El diseño incluye varios subprocesos. Describe con detalle qué se debe hacer y cómo realizarlo, como por ejemplo la asignación de diferentes sujetos a los grupos experimentales y variables implicadas, como se mencionaba en las características. Fase 4. Recogida y análisis de datos. Para recoger datos, el investigador tiene a su alcance diferentes instrumentos o técnicas, ya sean test, cuestionarios, escalas, sistemas de observación, etc. Cada uno posee sus ventajas y sus inconvenientes, y tiene diferentes usos. Por ello, a la hora de elegir un instrumento, el investigador debe tener en cuenta cada una de su validez o fiabilidad. Y por último, elaboración de conclusiones. En estas se incluyen aspectos como hasta qué punto o con qué limitaciones queda confirmada la hipótesis experimental. El poder de la generalización de los datos obtenidos, la metodología utilizada, coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones, implicaciones para la práctica y sugerencias para posteriores investigaciones. Tipos de variables. En un diseño experimental bien diseñado vamos a tener variables independientes que van a variar entre 1 o 2 y variables dependientes que pueden ser más de 2. En las variables dependientes es la característica que suponemos es la causa del fenómeno estudiado y es este término el que vamos a emplear para referirnos a la variable que el investigador va a manipular. Las variables dependientes es la variable que recopila las modificaciones que tienen lugar al manipular la variable independiente. Va a ser lo que debemos observar, lo que tenemos que medir y lo que nos facilitará información para tener en cuenta. Como por ejemplo podemos decir que un investigador desea establecer un pesticida que ayude con las plagas de los cultivos sin ser corrosivo con el medio ambiente. El pesticida sería la variable independiente y se podría considerar como variables independientes el no ser corrosivo con el ambiente, la mejora de los cultivos y la producción de frutos saludables. Como otro tipo de variables también podemos tener en cuenta las variables controladas. Este infiere que las variables con mayor importancia deben estar controladas mientras que el resto debe estar igualado para evitar que influyan en el resultado y que se conviertan en variables contaminantes. Las variables contaminantes es una variable que suma ciertos efectos a los de la variable independiente. Se introducen a la investigación de manera inesperada, provocando la modificación de los resultados.
Estas también pueden llegar a invadir las conclusiones. Control de las variables extrañas. Estas variables son distintas a las variables independientes y que por tanto se encuentran fuera del diseño experimental. Por exclusión, podemos definir en variables extrañas como las que no son ni la variable independiente ni la dependiente. Sin embargo, no siempre conocemos cuáles son las variables extrañas. Por esta razón, existen varias series de procedimientos que son aleatorización, mantenimiento constante de variables extrañas, emparejamiento de los sujetos, bloqueo, balanceo, contrabalanceo, control estadístico. ¿Qué es la aleatorización? Es el procedimiento más importante dada su frecuente utilización en el control de variables extrañas. Este procedimiento evita seguir un sesgo de selección a la hora de escoger nuestra muestra, distribuyendo al azar o aleatoriamente a los sujetos. A través de esta técnica se pretende que el azar distribuya de manera similar por los grupos y se eliminen las grandes diferencias en las variables desconocidas, dando lugar a los grupos homogéneos en ese aspecto. ¿Qué es el mantenimiento constante de variables extrañas? Esta técnica está encargada de establecer los grupos donde los sujetos que los conformen estén equiparados a la realidad respecto a la variable, asemejándose lo máximo posible a las características reales del grupo con el que se va a realizar la investigación. ¿Qué es el emparejamiento de los sujetos? Este procedimiento consiste en establecer parejas de sujetos que presenten valores similares. De esta forma, se escogen sujetos con una característica común, estableciendo aleatoriamente que uno de los dos forme parte del grupo experimental y otro del grupo de control. ¿Qué es el bloqueo? Esta técnica consiste en eliminar las posibles variables extrañas que pueden afectar a la investigación. Un ejemplo para esta técnica sería realizar la investigación solo con hombres o con mujeres, o con ambos, pero siempre por separado, de manera que no influyera en las conclusiones finales. ¿Qué es el balanceo? El balanceo consiste en identificar cuáles son las variables que pueden influir en el experimento y establecer una serie de grupos delimitando valores similares en la variable en cuestión. Es decir, agrupar a los sujetos en función de la presencia en cada uno de ellos de la variable en cuestión, estableciendo grupos homogéneos de dicha variable. ¿Qué es el contrabalanceo? Este procedimiento es empleado en investigaciones experimentales en las que un mismo sujeto va a ser objeto de varios experimentos, denominadas experiencias intrasujetos. Esta técnica consiste en modificar el orden de presentación de los diversos experimentos, de manera que se iguale el posible error, así siendo progresivo en todas las posibilidades y que no influya en los datos corregidos. ¿Qué es el control estadístico? Esta técnica permite comparar los diferentes grupos y eliminar la influencia de la covariable, ajustando las variaciones observadas en la variable dependiente. Se trata de comparar los diversos grupos ajustando las variaciones observadas en la variable dependiente, eliminando la influencia de la variable perturbadora. Este es un método muy seguro, sobre todo en grupos muy numerosos. Limitaciones de la investigación del enfoque experimental. Debido a que la realidad es cambiante y compleja, cuando la estudiamos nos encontramos con limitaciones y obstáculos propios de dicha realidad. Existen 4 tipos de limitaciones en esta investigación. Limitaciones de tipo ambiental, limitaciones en la medida, limitaciones de tipo moral y limitaciones derivadas del objeto. Limitaciones de tipo ambiental. Son las limitaciones propias del ambiente, como por ejemplo, las características propias de los sujetos o de los diferentes y que pueden afectar al resultado de una investigación. Estas limitaciones ambientales cambian según sean los contextos. Así, la edad, sexo, nivel sociocultural cambian de unos a otros. Al ser variables múltiples, hace que los resultados sean solo aplicados al ámbito de estudio y que los resultados no puedan generalizarse a otras investigaciones. Limitaciones en la medida. La medida presenta dificultades de observación y cuantificación, atendidas las características de los fenómenos humanos, más complejos que los naturales. Es por eso que los implícitos en las escalas de medidas son cuestionables. Cuanto más potentes y precisos, o sea,
válidos y fiables sean los instrumentos de medida que tengamos a nuestro alcance, esta limitación disminuirá. Las limitaciones morales se refieren a aspectos que influyen claramente en las personas siempre y cuando sea de modo perjudicial, es decir, en la personalidad, en el desarrollo físico, emocional, en la intimidad, entre otros. La investigación, para que sea moralmente lícita, debe respetar los derechos de la persona humana, tal y como recogen los códigos éticos dictados por asociaciones profesionales. Limitaciones derivadas del objeto. El problema que se plantea es si la investigación ha de tratar tanto los hechos observables y cuantificables como aquellos que no se pueden observar. Según el neopositivismo, todo queda reducido a aquello que es verificable empíricamente, que se basa en la experiencia y en la percepción. Desde el positivismo solo se puede conseguir fiabilidad cuando se estudian aspectos materiales sometidos a leyes y al control del método experimental. A continuación vamos a hablar de los diseños preexperimentales y propiamente experimentales. En los diseños preexperimentales tenemos que son frecuentemente utilizados en investigaciones referentes a las ciencias sociales, ya sea en la rama de la psicología o en la educación. También tenemos que son útiles para hacer un acercamiento prematuro al problema de investigación principal antes de hacer la investigación principal. En las características de los diseños preexperimentales tenemos la ausencia de la manipulación de las variables que puedan causar distintos resultados en nuestra investigación. También la falta de control de posibles factores que puedan invalidar nuestra investigación. Y también tenemos que se puede utilizar el sistema de representación universal, generalmente. En el diseño preexperimental tenemos dos modelos, post-prueba y preprueba post-prueba. En el modelo post-prueba tenemos que en este diseño no se pueden aplicar todas las características de validez, no se puede validar al 100%, porque no hay una preprueba y no se consideran las comparaciones con otros tratamientos, solo se pueden hacer aproximaciones con respecto a las causas. Y en el modelo preprueba post-prueba tenemos que en este sí se aplica una preprueba a un grupo de sujetos, después se le aplica el tratamiento y finalmente la post-prueba. El resultado es la evaluación entre el cambio ocurrido desde la preprueba hasta la proprueba. En el diseño de investigación propiamente experimental tenemos que existen dos diseños que se pueden denominar diseños experimentales verdaderos. Primero, el diseño de posprueba con un grupo de control y segundo, el diseño de preprueba postprueba con un grupo de control. En el diseño solo de postprueba con un grupo control tenemos que se constituyen por dos grupos. Por una parte tenemos al grupo experimental, el que recibirá algún estímulo o alguna variación en su entorno, y por otro lado tendremos el grupo control que no recibirá ninguna variación, que estará en sus condiciones naturales. El grupo control nos servirá como un punto de referencia para apreciar las variaciones que se produzcan con el grupo experimental. Por ello es importante que ambos grupos sean lo más parecidos posibles. En el diseño de preprueba, postprueba con un grupo de control, tenemos que este experimento se basa en los mismos principios que el anterior. La diferencia radica en la prueba de evaluación inicial, es decir, se incluye una medida de estímulo por ambos grupos antes del tratamiento. Al incorporar en el grupo control que se tienen las mismas experiencias que el grupo experimental, excepto en el tratamiento, la validez interna se queda asegurada. Bueno, a continuación hablaremos del diseño cuasi experimental. Diseño cuasi experimental. ¿Qué es el diseño cuasi experimental? Es un conjunto de procedimientos o estrategias de investigación orientado a la evaluación del impacto, donde la asignación de las unidades no es al azar y donde se observan los cambios del sujeto en función del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un diseño
en el que casi alcanza un nivel experimental. Es un intento y que no asegura una equivalencia en los grupos. ¿Cuándo usar la investigación cuasi experimental? Se aplica cuando el investigador no puede cumplir los requerimientos de un experimento debido a que no puede asignar aleatoriamente las participantes a las condiciones. Esta investigación en sí se usa en los ámbitos psicológicos y en ciencias sociales, ya que estudian variables y comportamientos. Características de la investigación cuasi experimental. Primero, es apropiada en situaciones naturales en que no se pueden controlar todas las variables de importancia. 2. Su diferencia en la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no se satisfacen todas las exigencias de esta, especialmente en cuanto se refiere al control de variables. En el uso de este estudio. Primeramente encontramos que son factibles dado que se pueden realizar en pequeñas unidades, por lo cual son más baratos y tienen menos obstáculos prácticos. También permite realizar investigaciones dentro de un marco de restricciones, particularmente la falta de aleatoriedad. Y por último, que facilitan el desarrollo de estudios en ambientes naturales. Desventajas de este estudio. Primero, no se pueden controlar las variables. No satisface exigencias. Pueden no exigir homogeneidad entre los grupos de comparación. Y por último, depende mucho de los métodos estadísticos.